Iniciamos con una nueva edición de Nexos. Esta es una producción de la Universidad de Costa Rica, única en su género, especializada en promover la inclusión de las personas con discapacidad y adultas mayores. Tenemos más de 12 años al aire. Hoy les saludamos María Fernanda Jiménez y Eric Chinchilla. Esta es la última entrega de una serie de especiales sobre adolescencia y discapacidad que le hemos presentado este mes. En esta ocasión es el turno de las y los adolescentes con discapacidad motora. Comenzamos de inmediato. Y si le vamos a presentar un especial sobre adolescentes con discapacidad motora, lo primero que no podemos dejar de hacer es escuchar directamente sus voces. Iniciamos este especial conociendo una historia. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 70 millones de personas en el mundo necesitan una silla de ruedas, pero únicamente del 5 al 15% tienen acceso a ella. De acuerdo con el censo realizado en el año 2011 por el CONAPDIS, en nuestro país, un 23.3% de la población con discapacidad tiene una condición asociada al movimiento, representando un 1,6% de la población total de Costa Rica. De la población costarricense con discapacidad, la población con condiciones asociadas a su motricidad es la tercera más numerosa. Sergio Marín forma parte de los adolescentes con discapacidad física. Soy una persona muy simpática, muy alegre, muy activa, muy positiva. Siempre estoy positivo en todo momento. No importa el reto, yo lo afronto. Y echándole para adelante, como dicen. Soy una persona muy esforzada. A sus 15 años, Sergio ya piensa en su futuro. Sus mayores intereses se enfocan en aprender más acerca de la computación, el desarrollo de videojuegos y estudiar nuevos idiomas. Portugués, ruso y mandarín son solo algunos de los que aspira a dominar. Entre las actividades que le gusta hacer con sus amigos están jugar videojuegos, hablar y pasear. No obstante, Sergio comenta acerca de la brecha que viven él y 70 millones de personas en el mundo. Sergio afirma que la falta de infraestructuras adecuadas hacen que en muchos casos no pueda ser partícipe de algunas actividades con sus amigos. Existe la gran problemática de que, te dicen, hay rampas, pero las rampas en realidad no son rampas, sino que son cuestas, son subidas. No tienen la inclinación necesaria para que una silla de ruedas con unas adaptaciones específicas o cualquier silla de ruedas tenga adaptaciones o no, pueda pasar. También están los ascensores. ¿Quieres acceder a un segundo piso de un local? Te dicen, podemos acceder al segundo piso, él está en silla de ruedas. ¿Hay algún tipo de ascensor o algún tipo de rampa? No tenemos ascensor. O si hay ascensor, el ascensor es demasiado estrecho para que entre la silla. Esta situación no ocurre únicamente dentro de grandes centros comerciales. Incluso es común en uno de los ámbitos más influyentes en la vida de los adolescentes, los centros educativos. Los profesores te dicen, vos sos un reto para mí, pero en realidad nosotros decimos, vos sos un reto para mí, porque a medida que van pasando los años vas cambiando de profesores y a medida que les explicas tu situación a unos, al siguiente año tienes que explicárselo a otros y a decir, en lugar de, digamos, te dieron X y X profesor este año, al siguiente año te va a dar X y X profesor. En lugar de hacer un reporte para decir, mire, tengo un estudiante así, así y así, y le pasa el reporte, pum, inmediatamente a los otros profes que le van a dar al siguiente año, siento que falta como un énfasis o algún tipo de asignatura en una universidad para capacitar a los profesores para recibir a estudiantes con algún tipo de discapacidad. La carencia de estadísticas precisas sobre esta población también hace más difícil ejecutar acciones efectivas para mejorar su calidad de vida. Esa fortaleza de valores por parte de los padres desde sus casas, para tener la capacidad de comprender la discapacidad de su compañero.
En el caso de Sergio, su mamá afirma que conforme él fue entrando a la etapa de la adolescencia, se ha enfrentado al mismo miedo que viven la gran mayoría de jóvenes a esta edad: los nervios de encontrar un grupo con el que se pueda identificar. Entonces son cambios así de temor, de aceptación, de falta de, como de, no capacidades diría yo, es como falta de interés de los demás de incluirlo a él. Recuerde que tenemos más información sobre discapacidad y adultez mayor en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Nexos Canal 15. La educación en sexualidad y afectividad es importante en distintas etapas de la vida. Sin embargo, los cambios físicos y emocionales que caracterizan a la adolescencia hacen que incremente la importancia de una adecuada formación en este ámbito. Dejar de ser percibido como niño o niña es de los principales procesos de la adolescencia de toda persona, y no hay excepción cuando se trata de la sexualidad de la población con discapacidad motora. La autonomía es elemento central para asegurar una vida sexual y afectividad sana. Que aunque a mi hijo a lo mejor o a mi hija tengo que apoyarlo en la alimentación, a lo mejor tengo que apoyarlo en el cambio de pañales, a lo mejor tengo que apoyarlo en el vestido, en el baño, eso no significa que sea un niño y que sea una niña. Es una persona, un adolescente, es un adulto, es una adulta, y como tal debe ser tratado. Entre las principales consideraciones, usted debe reconocer las necesidades de sus hijos o hijas con discapacidad motora como cualquier otra persona. Asimismo, fomentar el respeto a su propio cuerpo. Lo más importante tenemos que saber es tener salud, ¿verdad? En el cuerpo, por supuesto hacer ejercicios, tener una alimentación saludable para la salud. Y una idea que para mí es fundamental y es poder hablar de que todos los cuerpos son hermosos. Para que el adolescente pueda desarrollar una sexualidad saludable y plena, se requiere combatir barreras sociales y mitos. En ocasiones, hasta las personas sin discapacidad son juzgadas socialmente. Si hay alguna persona sin discapacidad que se enamora de una persona con discapacidad, también esta persona es juzgada. Como que si se le dijera que no pudo enamorarse, digamos, de una persona que no tiene discapacidad. Otro eje esencial para el desarrollo sano es la educación sexual científica y libre de estereotipos. Con el objetivo de proteger la dignidad del adolescente, se debe incluir temas como reconocer el abuso sexual. Papás y mamás, cuando hablamos de educación de la sexualidad, cuando tratamos este tema con naturalidad en nuestras casas, cuando lo hacemos con afectividad, cuando abordamos las inquietudes de nuestros hijos, de nuestras hijas, estamos ayudándolos a prevenir un posible abuso sexual. Fomentar la autoestima física, eliminar mitos sobre las relaciones humanas y educar son ejes necesarios para garantizar una sexualidad saludable en los adolescentes con discapacidad motora. ¿Dónde puede usted buscar videos de las ediciones anteriores de Nexos? Muy fácil, tenemos todos nuestros videos en www.youtube.com/Nexos TV. Ahora vamos a una pequeña pausa. Esta es la palabra en lesco que le mostramos esta semana. Ya volvemos. Agricultor. Cuando estamos en la adolescencia, el lugar en el que sin duda pasamos la mayoría del tiempo durante el día es en los colegios, y por eso es importante también que en este mes que hemos dedicado a la adolescencia analicemos qué tanto desde la educación se está promoviendo que los y las adolescentes con discapacidad se integren en su grupo de pares, que tengan herramientas también para ser adultos y adultas independientes. Nos acompaña Tatiana Navarro del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC, del Ministerio de Educación, y va a compartir con nosotros qué se hace desde ese ministerio para colaborar en esos propósitos que veníamos conversando. Muchas gracias, Tatiana, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos a nosotros a participar acá y colaborar con ustedes. Bueno, un poquito de lo que hablabas, ¿qué hacemos desde el MEP, el Ministerio de Educación Pública, verdad? En relación a la participación de los adolescentes en los centros educativos,
En realidad, en general, hay muchas políticas, ¿verdad? Hay todo un marco de referencia que maneja el ministerio que señala que la educación inclusiva es parte de sus fundamentos. Entonces, desde el 2008, prácticamente todos los proyectos vienen pautados de manera que se tenga que tomar en cuenta la diversidad, ¿verdad?, que hay en la población estudiantil que se encuentra en cualquier institución. Para ello, todos los proyectos generados desde oficinas centrales o los proyectos que generan los propios centros educativos deben contemplar cuáles son las características básicas que tienen sus estudiantes. Y es importante también distinguir porque todavía actualmente hay estudiantes adolescentes que asisten a centros de educación especial o a aulas diferenciadas del resto de los centros educativos, ¿verdad? Mientras que hay estudiantes con discapacidad que asisten a las aulas regulares, ¿verdad? En el caso de los estudiantes que conviven con estudiantes sin discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo lograr también esa integración entre unos y otros? Porque de repente el joven con discapacidad desde pequeño se le ha inculcado, ¿verdad?, el tema de la educación inclusiva y demás, pero no tanto para la reacción que vayan a tener sus compañeros y compañeras que no tienen una discapacidad. ¿Cómo también educar a la población en general para que haya una convivencia en esa diversidad que caracteriza a nuestro estudiantado en general? Es muy importante en esos casos, por ejemplo, que tanto la población estudiantil, los compañeros, como la persona con discapacidad, los padres de familia y los mismos docentes en el centro tomen en cuenta, por ejemplo, el hecho de que se les pregunte a ellos cuáles son sus necesidades, qué tiene que ver con su condición, cuáles son sus características, por ejemplo, y que el mismo estudiante pueda contar desde su experiencia qué requiere, porque aun cuando exista una condición similar o autismo, por ejemplo, o parálisis cerebral, en algunos casos cada situación, cada persona es diferente, ¿verdad? Entonces es importante, por ejemplo, que desde una actividad en el aula el mismo docente o el profesor pueda decirle, bueno, ¿cómo quiere que nos sentemos a coordinar acciones? Si es un trabajo en grupos, ¿cómo lo vamos trabajando? ¿Quiénes vamos participando? ¿Cómo es la forma de llegar, el medio que podemos utilizar en esos aspectos? Es un derecho de las y los estudiantes asistir al centro educativo más cercano a su casa, ¿verdad? Sin embargo, no sucede en todos los casos. Aconsejar también a las familias y a los jóvenes que nos están viendo, porque de repente no es de conocimiento de todo el mundo que ese es un derecho que tienen, aunque no sea un colegio de educación especial, yo debería poder asistir a la escuela o al colegio que esté más cerca de mi casa. Sí, realmente es un derecho de cualquier estudiante que entre al sistema educativo nacional, estar cercano a su espacio de residencia. Sin embargo, sabemos, y es claro, muchas de nuestras instituciones tal vez no cuentan con las condiciones aptas para darle el apoyo que requiere el estudiante. El director o la institución puede solicitarlo al MEP. Si no se pudiera conseguir inmediato, pues hay otras opciones como centros educativos cercanos que le puedan dar ese apoyo. En algunos casos, que es al que te referís, por ejemplo, los estudiantes que están específicamente en centros de educación especial, es porque requieren apoyos que son a largo plazo y que son apoyos que son muy complejos, que no podrían, digamos, estar en una convivencia clara en un espacio de aula donde hay otros estudiantes que no presentan discapacidad, ¿verdad? Eso es algo que sí hay que tomar en cuenta. Para los que están en centros de educación especial, pues sus apoyos son un poco más complejos que los que ya están incluidos en el sistema educativo regular, ¿verdad? Que tienen más facilidad de movimiento, tienen más facilidad de trabajo. En el caso, Tatiana, de que la estudiante o el estudiante tengan la duda de si mi condición de discapacidad me permitiría asistir a un centro educativo regular, ¿cuál sería la forma de contactar? No sé si es con el CENAREC, si es con la dirección regional más cercana a mi casa donde yo puedo consultar, bueno, ¿me puedo incluir en un centro educativo regular o no? La mayoría del tiempo, digamos, el procedimiento pasa porque los chicos que empiezan en la escuela, ¿verdad? Hay una recomendación de parte de los docentes que trabajan con ellos desde pequeños y buscan el centro educativo más adecuado. En el caso de que la condición yo la haya adquirido en una etapa más cercana a mi edad, a la edad de la que estoy, ellos pueden recurrir a la asesoría de educación regional que cuenta cada dirección regional, hay 27 direcciones regionales,
buscar ahí el apoyo o solicitarlo a través del mismo centro educativo, ¿verdad? Ellos tienen que, ya sea el orientador, ya sea el psicólogo, si cuenta con ese recurso. Con ese recurso. Un tema crucial aquí es la preparación de las y los docentes para atender a esos decretos que ya existen desde el Ministerio de Educación, a esas directrices de fomentar esa participación de todos los estudiantes en igualdad de condiciones, de preparar a los estudiantes con discapacidad para la exigencia de sus derechos y a los que no tienen una discapacidad para integrar a sus compañeros. Pero sin embargo, cuando hablamos de estudiantes que están integrados en centros de educación regular, los docentes que de repente no han pasado por una formación de educación especial no siempre están capacitados para este tema y es uno de los retos principales que hay para alcanzar estos objetivos de educación inclusiva. ¿Qué se está haciendo desde el ministerio y qué deberían esperar las madres y los padres de familia y los mismos estudiantes de los profesores también? Ok, para eso, bueno, en este caso contaríamos con los cursos que brinda el CENAREC, ¿verdad? Que hay cursos que vienen hacia la educación inclusiva y estrategias para la educación inclusiva que le brindan herramientas generales al docente para trabajar con la diversidad que se presenta dentro del aula, ¿verdad? Dentro de su espacio de trabajo. Hay situaciones, hay también el CENAREC cuenta con oferta para discapacidades específicas, como si quiero aprender braille porque tengo un estudiante con discapacidad visual, si quiero aprender lesco porque tengo un estudiante sordo, y otro tipo de aspectos, ¿verdad?, más relacionados con esa parte de especialización de alguna manera, que me permitan a mí de forma general decir, bueno, esto lo puedo trabajar así, puedo cambiar estas estrategias de esta manera, darle la vuelta al espacio del aula donde estoy, ¿verdad? Sí, el CENAREC brinda esos recursos para que la gente se capacite, pero también es una cuestión de actitud, ¿verdad?, que es lo más importante. Claro, porque ahí parte de, bueno, cuánto quiero aprender yo y cuánto me puede brindar a mí el estudiante con discapacidad, un proceso de aprendizaje a nivel personal y profesional, ¿verdad? O sea, creciendo con ellos, hablando con ellos, vamos desarrollando otras habilidades que lo mencionabas hace un rato, por ejemplo, para brindarles ese apoyo y esa fortaleza en competencias para desenvolverse en la vida adulta. Cómo tomar decisiones, cómo poder decir, acercarme, comunicarme, poder externar mis emociones, mi afectividad, lo que estoy sintiendo, lo que no me gusta y lo que me gusta. ¿Qué tanto también podría plantearse que el tema de la discapacidad sea un tema que se evalúe o que se enseña a la gente desde que están en las primeras etapas de la educación, ¿verdad? De repente, si en la primaria nos hablaran, bueno, la discapacidad debemos entenderla de esta manera, si usted tiene una compañera o un compañerito con estas condiciones, ¿cómo reaccionar, verdad? También eso es un reto para nuestro sistema educativo. Claro, es un reto enorme, pero es un reto que vale la pena. Hay experiencias en este momento de centros educativos que cuentan con estudiantes incluidos, donde la convivencia ha hecho que los otros compañeros que no presentan discapacidad vayan asumiendo esas características y vayan implementando solos ese proceso de desarrollo y compartiendo con ellos como ¿qué? O sea, no se cuestionan en realidad cómo necesito convivir con ellos o cómo relacionarme con ellos. Es un proceso más ya natural. Ya lo hago más natural y de forma espontánea. Por otra parte está el asunto que ya compete a las universidades, que es involucrar cursos que tengan que ver con el área de discapacidad en la formación profesional de todos aquellos que están cercanos al área educativa. Para concluir, Tatiana, porque lastimosamente es un tema, ¿verdad?, súper interesante, pero el tiempo nos apremia. Los números de teléfono del CENAREC para las profesoras y los profesores que nos están viendo y dicen, bueno, yo tengo estudiantes en mi aula y no estoy preparado para atenderlos adecuadamente. Sí, nos pueden llamar al 2528-1900 en nuestra central, de ahí nos pueden buscar a cualquiera de los departamentos directamente o solicitar información ahí. También nos pueden encontrar en nuestra página de web www.cenarec.org o en el Facebook para los que tienen, ¿verdad? Entonces la página del CENAREC también está abierta y por ahí nos pueden contactar. Nos pueden encontrar. Pues muchísimas gracias, Tatiana, por esta información y ojalá que la gente pues también haga su parte para aportar a este proceso de la educación inclusiva. Muchas gracias por venir. A ustedes las gracias, hasta luego. También gracias a ustedes que están con nosotros. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más información. Estamos de vuelta con más información aquí en Nexos. Ahora llegó el momento de conocer la agenda inclusiva de Nexos.
Hola, ¿cómo le va? En esta agenda inclusiva traigo varias actividades recreativas para las personas adultas mayores y sus familias. Así que en esta semana no hay excusa para quedarse en casa. En primer lugar, el domingo 27 de septiembre se celebrará la 22ª Caminata Intergeneracional, en que personas de todas las edades marchan para defender los derechos de las personas adultas mayores. Esta caminata iniciará a las 9 a.m. en Torre Mercedes y finalizará en la explanada del Museo de Arte Costarricense en La Sabana. Si usted quiere participar, es importante que lleve ropa cómoda, zapatos deportivos, gorra y bloqueador. Y si le interesa conocer más sobre esta actividad, puede solicitar información al número 2542-4500. Por otro lado, si usted está interesado en el deporte, la Asociación Gerontológica Costarricense le ofrece lecciones de natación en su piscina temperada. Estas lecciones se imparten todos los días de 8 a.m. a 12 mediodía y sus costos van de 12.500 colones por una lección a la semana hasta 34.000 colones por 3 lecciones semanales. Por último, si usted disfruta el arte y la música, le recomiendo escuchar La Voz de Ajeco, un programa radiofónico elaborado por personas voluntarias de la asociación. Este se transmite los domingos a las 4:30 de la tarde por la emisora 93.1 FM Radio Fides. Y así llegamos a la conclusión de esta agenda inclusiva. Recuerde que si desea volver a revisar los detalles de estas actividades, puede hacerlo en la página de YouTube www.youtube.com/Nexos TV o en nuestra página de Facebook Nexos Canal 15. Espero que se anime a participar en las actividades inclusivas de esta semana. Esa fue la agenda inclusiva de Nexos de la semana. Recuerde que nos puede contactar al correo nexostv@gmail.com para que incluyamos actividades de su organización o comunidad en esta sección. Y pasando a otro tema. El proyecto de ley 17.305, Ley de Autonomía de Personas con Discapacidad, propone que estas personas cuenten con un asistente personal que sirva de apoyo para que puedan tener una vida independiente. ¿Qué ha pasado con este proyecto y por qué sigue sin convertirse en ley de la República? Se lo contamos en la siguiente nota. Asegurar el derecho a una vida independiente es lo que busca el proyecto de ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Este proyecto tiene 6 años de estar en la corriente legislativa y fue aprobado de forma unánime por la Comisión Especial Dictaminadora en Asuntos de Discapacidad para ser discutido en el plenario. Se persiguen 2 objetivos principales: que la persona con discapacidad pueda ejercer su autonomía de vivir de manera independiente con todos los derechos similares a los de las demás personas, y también que la persona con discapacidad que lo necesite pueda contar con los servicios de un asistente personal para realizar las actividades de la vida diaria. El proyecto garantiza el reconocimiento a la igualdad jurídica de la persona con discapacidad. Se avala el legítimo ejercicio de sus derechos e intereses y que la discapacidad no sea un obstáculo para perder el ejercicio de la patria potestad. Un asistente para la toma de decisiones es una persona que viene a funcionar como garante de los derechos de una persona con discapacidad cognitiva o socioafectiva que tal vez no pueda manejar sus bienes, no pueda hacerse cargo de sí mismo por más que no tenga una discapacidad física. Pero en este caso no vendría a ser como se ha hecho tradicionalmente, ¿verdad? Que un juez hace un proceso de interdicción, declara a la persona insana y le declara un curador para que maneje todos sus bienes. En este caso la misma persona seguiría ejerciendo la propiedad, seguiría tomando decisiones. Para los efectos de esta ley, las personas con discapacidad podrán optar por la asistencia personal humana. Esta persona se encargará de ayudarlos en las tareas cotidianas, pero respetará su autonomía. Nosotros los asistentes somos las manos y los pies, pero no la cabeza de la persona con discapacidad. Si hay una persona con discapacidad que no se puede, por ejemplo, levantar de la cama por sí sola, uno le apoya para que esa persona se levante y lleve a cabo todas las actividades por sí sola a través de mis manos y mis pies, pero yo no tomo la decisión de cuándo se quiere levantar esa persona o cuándo se quiere quedar acostado. Las personas con discapacidad que pueden optar por la asistencia personal serán las que no tengan recursos económicos para pagar este apoyo. Los fondos para pagar a estas personas provendrán del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad y las ganancias de la Lotería Nacional.
El Instituto Nacional de Aprendizaje será el encargado de formar, capacitar y certificar a estas personas. El pago lo tiene que realizar la persona con discapacidad, ¿verdad? Y generalmente aquí en Costa Rica y en todo lugar del mundo, la persona con discapacidad le cuesta mucho conseguir trabajo y consecuentemente no tiene dinero, ¿verdad?, para pagar a este asistente personal. Entonces la ley lo que hace es que el gobierno le ayuda a la persona con discapacidad a pagar el asistente personal, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar un montón. Conozco casos que hay madres que tienen hijos con discapacidad y ya tienen una edad son muy mayores, ¿verdad? Son adultos mayores y con esa edad y tal vez tener ese cargo, ¿verdad?, de ver una persona con discapacidad es muy difícil porque se ata mucho, ¿verdad?, la persona. Entonces creo que si se llegara a aprobar esta ley, creo que eso se va a subsanar bastante, ¿verdad? Que nos ayudaría más en movilizarnos, digamos, para cuando necesitamos algo, en ir a San José o ir en algún lugar, podemos tener alguna ayuda ya, en que no nos vayamos a caer. Por ejemplo, yo hace 2 semanas me caí y me llevé un golpe en la cabeza. Los miembros del Movimiento de Vida Independiente de Costa Rica se apersonaron el 17 de septiembre a la Asamblea Legislativa en el evento Abracemos Nuestra Independencia, para reclamar su derecho a vivir independientemente y se acelere la discusión de este proyecto en el plenario. Estamos en el mes de septiembre, que es el mes de la patria, y hay alguna población, nosotros, que no estamos viviendo de manera independiente y con autonomía, porque aunque tenemos rampas y tenemos algunos accesos, nos está haciendo falta otros apoyos. Uno de ellos es el del asistente personal. El proyecto de ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad se basa en los artículos 19 y 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece el derecho a vivir independientemente e igualdad de reconocimiento ante la ley. Con esta información finalizamos la edición de hoy de Nexos. Recuerde que este programa se transmite en 7 horarios distintos. Nos puede sintonizar en Canal UCR y también en su sitio web www.canalucr.ucr.ac.cr, así como en la señal de Canal 13. Revise el detalle de estos horarios en facebook.com/Nexos TV. Gracias por formar parte de este esfuerzo por hacer de Costa Rica una sociedad más inclusiva.